Pues bueno, vamos a abordar rápidamente la parte inicial de este tema, lo que es el manejo de la vía aérea. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte de estos temas, que es la introducción. Aquí abordaremos un poco de lo que es anatomía y fisiología y los objetivos de la vía aérea. Definir vía aérea es un poco es muy obvio, o sea, cuando hablamos de vía aérea, sabemos de lo que hablamos, sin embargo, a veces definirla como tal sí es un poco complicado, ¿no? Porque, pues bueno, podemos decir que es el conducto o el conjunto de estructuras anatómicas a través de las cuales el aire fluye desde la atmósfera, desde el aire atmosférico, hacia lo que son los pulmones, ¿no? Entonces, básicamente, si lo vemos así, pues podríamos decir que es un tubo anatómico, ¿no? Que se compone de varias partes, ¿no? Pero que al final tiene como objetivo comunicar la atmósfera con el alveolo, ¿no? Y de esa manera llevar el aire de la atmósfera hacia esa estructura. Para fines prácticos la dividimos en dos partes, ¿no? Lo que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior, ¿no? El límite que marca una parte de la otra, pues es básicamente el orificio glótico, ¿no? A partir de la glotis ya estamos hablando de vía aérea inferior y por arriba de la glotis estamos hablando de vía aérea superior, ¿no? Entonces, en la vía aérea superior tenemos a la nasofaringe, a la orofaringe y a la faringolaringe, ¿no? Que comparten vía común con la vía digestiva, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y en la vía inferior empieza desde la glotis hasta el anillo traqueal y el árbol bronquial, ¿no? Bueno, hablando en concreto de la vía aérea superior, sus dos funciones principales básicamente son el transporte y la humidificación del aire, ¿no? Control de la temperatura del aire atmosférico para que éste no llegue en temperaturas inadecuadas al alveolo y la humidificación para facilitar su intercambio o su flujo en este caso, ¿no? Funciones inmunológicas, pues bueno, mediada a través de inmunidad de células presentadoras de antígenos, células dendríticas, ¿no? Inmunoglobulinas de mucosas como IgA, movimiento ciliar, ¿no? Atrapamiento de bacterias y partículas, ¿no? A través de la red ciliar que tiene la mucosa. También, bueno, otra de las funciones es el lenguaje y la fonación. Recordemos que si bien la fonación se lleva a cabo en las cuerdas bucales a través de su tensión, sus movimientos, mucha de la articulación es a través de la lengua, ¿no? Y también la fonación a través de los senos paranasales, ¿no? Entonces, el tono, la intensidad y todo eso también tiene que ver con esta parte de la vía aérea superior. Y constituye el espacio muerto anatómico de un 30 a un 50%. Esto es muy importante porque si nos da el tiempo y revisamos el tema de dispositivos de aporte de oxígeno, pues bueno, la vía aérea superior es un reservorio fisiológico de oxígeno o de aire que podemos utilizar nosotros con los dispositivos de aporte que pues en menor o en mayor manera pueden aumentar la fracción esperada de oxígeno. La inervación es muy importante, pues bueno, básicamente nos va a dar, como ahorita vamos a ver más adelante, lo que son los reflejos protectores. Entonces, la primera parte de la vía aérea, de la vía aérea superior, está inervada por el trigémino por sus tres ramas, la rama oftálmica, la mandibular y la maxilar y la mandibular. Y pues bueno, tiene sensibilidad, esas ramas hay que recordar que tienen sensibilidad cruzada porque comparten el ganglio sensitivo. Entonces, pues un estímulo a nivel de la oftálmica puede desencadenar estímulos similares a nivel de las otras dos ramas, ¿no? Por ejemplo, estornudos cuando ves el sol, ¿no? Tal la sensibilidad de los dos tercios anteriores de la boca, es muy importante, y la sensibilidad también de la nariz. Y su principal manifestación es el reflejo de estornudo, ¿no? Ese es el reflejo que va a mediar. Otro de los nervios importantes es el glosofaringio, que va a dar la sensibilidad a al tercio posterior de la boca, va a dar el tono muscular de los músculos en esta área, lo que es los músculos de la base de la lengua, lo que es los músculos de la base de las paredes de la faringe, ¿no? Y pues el tono de los músculos a nivel del velo del paladar, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, como vamos a ver en la protección más adelante, ¿no? Y otro de los reflejos que da, o bueno, el reflejo que medía este nervio, pues básicamente es el reflejo de la deglución y el reflejo nauseoso, ¿no? O sea que son los dos nervios que van a estar mediados por esta parte. Y pues bueno, ya hablando en concreto también de la vía aérea inferior, pues bueno, también comparte funciones como el transporte o modificación y funciones inmunológicas con la vía aérea superior, pero aquí el espacio muerto anatómico ya va a constituir la mayor parte de este, ¿no? Entonces,
bueno, constituye la mayor parte del espacio muerto anatómico, por lo que también como reservorio de aire para el intercambio, para la ventilación alveolar, pues también es muy importante, ¿no? Tu principal función, a partir de lo que son los bronquiolos funcionales, pues ya es la hematosis o el intercambio gaseoso, y pues va a tener una importante participación en el equilibrio ácido-base a través de la excreción del CO2, ¿no? Anatómicamente, pues bueno, la primera parte está conformada por la laringe, que es una estructura cartilaginosa muscular también, que tiene pues varias partes como el hueso yoides, ¿no? Los cartílagos cricoides, aritenoides y demás, ¿no? Que constituyen básicamente la estructura que da soporte a a las cuerdas vocales y a través de la cual también vamos a identificar lo que es el orificio de entrada a la tráquea, por lo que su identificación anatómica es muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta característica de la vía aérea inferior de ser cartilaginosa y tener soportes óseos, le da una estructura más sólida, ¿no? Entonces, a diferencia de la vía aérea superior, que está constituida básicamente por músculo, por membranas mucosas y demás, o sea, va a depender, es muy flexible y es muy maleable, entonces va a depender, la permeabilidad de esta parte va a depender mucho del tono muscular que se mantenga en esta parte, a diferencia de aquí, ¿no? En donde el tono muscular, si bien es importante, aquí ya no es de vital importancia porque la estructura está sostenida sobre el cartílago y los huesos, ¿no? Entonces, por eso es que esta parte ya no depende tanto del tono muscular, sino que se sostiene a sí misma, ¿no? Es una estructura más estable. Entonces, la inervación va a estar dada principalmente por el nervio vago, que es otro de los pares craneales que principalmente a través del laringio superior, inferior y el laringio recurrente, va a inervar los tercios superiores, medios e inferiores de la tráquea, ¿no? Da sensibilidad a los cartílagos laringios hasta el árbol bronquial y su principal reflejo o el reflejo que va a mediar es el reflejo de la tos. Entonces, al final, estornudos, tos y deglución son tres de los reflejos de protección de la vía aérea. El reflejo nauseoso no se considera como tal un reflejo de protección porque tiene fines digestivos más que respiratorios o protectores. Entonces, los tres reflejos principales que van a proteger la vía aérea es precisamente los estornudos, la tos y la deglución. Entonces, de importancia clínica, pues los estornudos no tienen tanta importancia porque nos hablan principalmente de partículas a nivel de la vía aérea superior, pero muy superior, ¿no? A nivel de la nasofaringe, ¿no? Que es principalmente en donde se da este estímulo, ¿no? Entonces, pero los dos principales, entonces, que nos quedan es el reflejo de la tos y la deglución, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante que la entendamos porque estos reflejos, como vimos, están mediados por pares craneales. Y pues los pares craneales tienen su origen real a nivel de la base del cráneo, ¿no? De la estructura encefálica, ¿no? Entonces, desde la región del mesencéfalo hasta el puente, o hasta el bulbo, perdón, entonces, desde ahí están sus núcleos sensitivos y motores, ¿no? Entonces, eh, la integridad neurológica o el estado neurológico va a tener mucho que ver con precisamente la conservación y la efectividad de estos reflejos, ¿no? Entonces, podemos tener sensibilidad conservada, tono muscular adecuado, pero si el estado neurológico no está lo suficientemente alerta o lo suficientemente activo, entonces esos reflejos van a disminuir o hasta incluso desaparecer, ¿no? Entonces, los tres reflejos van a depender tanto de la integridad a nivel de la estructura encefálica como de la sensibilidad que tenga la mucosa o la sensibilidad que tenga a nivel local y el tono muscular que se mantenga, ¿no? Y el tono muscular pues va a estar dado también a su vez por el estado neurológico que el paciente está teniendo. Y entonces si ya la vemos en conjunto, pues bueno, sí es una estructura tubular, una estructura anatómica de conducción, pero pues tiene muchas funciones y tiene muchas condicionantes que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la vía, aparte de dividirla en alta o baja o superior e inferior, también la podemos dividir en intratorácica y extratorácica. Y esto es muy importante porque a nivel intratorácico estamos teniendo presiones negativas, subatmosféricas, ¿no? Entonces, eso le va a dar una particularidad a esta parte, a diferencia de la vía extratorácica.
También, bueno, tener que recordar que a partir de la tráquea y los bronquios, comienza la división del árbol bronquial y pues bueno, vamos a tener vías de conducción netamente, vías de transición en donde ya comienza a haber hematosis y vías respiratorias en donde ya se da un intercambio franco entre la membrana alveolo-capilar, ¿no? Entonces, esta se considera una vía anatómica a partir de las vías de conducción hacia arriba y una vía fisiológica a través de las vías respiratorias ya de intercambio. ¿Por qué es importante el transporte y la permeabilidad y la integridad de esta estructura? Pues bueno, la función del sistema respiratorio, pues es la ventilación alveolar, ¿no? Entonces, una de sus principales funciones. Y pues bueno, la ventilación alveolar no se puede, no puede ser dada si no está permeable la estructura mediante la cual se conducen, ¿no? Entonces, mediante los movimientos de ventilación, de inspiración y de expiración. Bueno, en la inspiración tenemos que se genera una presión negativa a través de la contracción del músculo diafragmático y pues cuando esta es insuficiente a través de la contracción de los músculos intercostales o accesorios de la respiración, ¿no? Y la expiración es un fenómeno pasivo que se da a través de la relajación del músculo diafragmático y se puede estar ayudada a través de la contracción de los músculos intercostales, ¿no? Bueno, pues nada más recordar que en el caso, hablando de la ventilación pulmonar, pues bueno, tenemos que el volumen que nosotros movemos en una respiración normal, pues tenemos que es el volumen corriente, aproximadamente una cantidad de 500 mililitros, este volumen que se intercambia en una respiración en reposo, ¿no? De este, pues bueno, si estamos ante necesidades fisiológicas de mayor volumen, como por ejemplo hipoxemia o hipercapnia, ¿no? O el ejercicio, entonces podemos echar mano de la capacidad inspiratoria o el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Entonces, si nosotros requerimos más volumen porque los niveles de CO2 se están elevando o porque los niveles de oxígeno están muy bajos, ¿no? O porque estamos haciendo un ejercicio extenuante, entonces podemos inspirar mayor cantidad, más allá de los 500 mililitros que tenemos nosotros, ¿no? Como constante. Entonces, a eso se le denomina volumen de reserva inspiratoria. Al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria le denominamos capacidad inspiratoria. Después de eso tenemos el volumen de reserva expiratorio. Aquí tendría que decir expiratorio. Entonces, este volumen básicamente lo utilizamos o echamos mano, por ejemplo, en el ejercicio intenso, en donde como aumentamos la frecuencia respiratoria para cubrir las necesidades de volumen alveolar, entonces la constante de tiempo se acorta. Entonces, cuando veamos ventilación mecánica, veremos que son las constantes de tiempo y pues eso quiere decir que pues necesitamos más tiempo para vaciar el volumen que tenemos, ¿no? Entonces, o hacer un mayor esfuerzo para vaciarlo, ¿no? Porque el tiempo expiratorio y el expiratorio se van equiparando, se van haciendo iguales conforme va aumentando la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, si tenemos menor tiempo para expirar, pues necesitamos más tiempo necesitamos más esfuerzo para sacar ese aire, ¿no? Entonces, es cuando se echa mano, cuando el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Y a la suma de la capacidad inspiratoria más la capacidad del volumen de reserva expiratorio se le denomina capacidad vital, ¿no? Que es el aire que podemos movilizar en una inspiración y en una expiración forzada, ¿no? Y eso es la suma. Ahí, pues bueno, ya tenemos lo que es la capacidad pulmonar total, que es la suma de la capacidad vital más el volumen residual, ¿no? Entonces, el volumen residual es aquel que permanece en las vías respiratorias y que no participa en el intercambio, ¿no? Y pues al final, el objetivo de la ventilación y de la vía aérea al final es el mantener una ventilación alveolar dentro de las necesidades que el cuerpo necesite, ¿no? Recordemos que la hematosis es un proceso un tanto pasivo, ¿no? Si bien el flujo a través de los capilares es activo, es constante, ¿no? O sea, el hecho de que, y el intercambio aéreo aquí también es constante, ¿no? El volumen alveolar se intercambia de manera en cada respiración, en cada inspiración, expiración, ¿no? La difusión es un fenómeno pasivo, ¿no? A mayor cantidad de oxígeno que nosotros tengamos aquí a nivel del alveolo, va a estar más disponible para ser difundido. Entonces, si tenemos un volumen adecuado, tenemos una cantidad de oxígeno adecuada. Entonces, si nosotros tenemos un volumen disminuido, tenemos una cantidad de oxígeno disminuida. Y no hablar más y bueno, esto se ve más reflejado en el CO2, ¿no? Cuando veamos transporte de membrana de oxígeno, pues bueno, vamos a ver que el coeficiente de intercambio va a ser mayor en el CO2 que
en el oxígeno, ¿no? Para el oxígeno. Entonces, el CO2 se intercambia de manera más fácil y más rápida a través de la membrana alveolo capilar y el oxígeno tiene un coeficiente de difusión más bajo, por lo que, pues bueno, le va a costar más trabajo atravesar la membrana alveolo capilar, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener una suficiente cantidad de oxígeno aquí en el alveolo que se renueva con cada respiración para que éste difunda a través de la membrana y oxigene la sangre, ¿no? Y el CO2, pues bueno, ese no va a depender tanto de su coeficiente, porque el coeficiente es igual a uno, entonces quiere decir que va a difundir de manera muy fácil, ¿no? Entonces, pero si no tenemos un volumen alveolar adecuado, el CO2 se va a estancar aquí. Entonces, como recuerden que este fenómeno de la hematosis se da por gradientes de concentración, pues entonces, si permanece una cantidad elevada de CO2 aquí, pues va a permanecer una cantidad elevada de CO2 en la sangre que se va a equiparar uno a uno, ¿no? Por lo que, pues bueno, la sangre que va a pasar del lado venoso va a pasar todavía desoxigenada o con una cantidad aumentada de CO2 si no tenemos una adecuada ventilación alveolar, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando vemos las gasometrías con una PSO2 de 80, de 100, de 110, ¿no? Aunque tengamos una oxigenación o una oxemia de 150, pero tenemos un PSO2 de 80, y dices, pues bueno, o sea, ¿cómo es posible? Pues porque en este caso estamos hablando de un compromiso de la ventilación alveolar, ¿no? El volumen alveolar está disminuyéndose. Y eso pues puede ser dado principalmente por disminución de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, o por disminución en el esfuerzo, en la fuerza de la inspiración, ¿no? O por algunos otros fenómenos que disminuyan el impulso, ¿no? Neurológicos también, ¿no? Y tóxicos, toxicológicos, ¿no? Entonces, esta parte, al final, como mencionamos, o sea, ese es el objetivo final, ¿no? Entonces, desde atraer el aire de la atmósfera hasta el alveolo, para que en el alveolo se intercambien los gases y se logre el equilibrio o la oxigenación adecuada de los tejidos, ¿no? Que es al final lo que nosotros buscamos, ¿no? Recuerden que somos organismos aerobios, el oxígeno es el último sector de electrones en la cadena de fosforilación oxidativa y si no hay oxígeno, pues esa cadena se desacopla y pues genera falla de bomba y muerte celular, ¿no? Entonces, por eso es la gran importancia de esta estructura, ¿no? Que tenemos nosotros aquí. Entonces, al final, si esta vía no está permeable, no está conservada o no está íntegra o no está protegida, pues bueno, el aire de la atmósfera no va a llegar al alveolo y por lo tanto se va a comprometer la ventilación y el volumen alveolar, ¿no? Que es el último propósito de la vía respiratoria, ¿no? De la vía aérea. Llevar el oxígeno o llevar la mezcla de aire desde la atmósfera hasta el alveolo para mantener un volumen alveolar suficiente para llevar a cabo el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar, ¿no? Y mantener los niveles de oxígeno suficientemente en rangos adecuados para que estos nutran a los tejidos y pues lleven a cabo los procesos celulares que están mediados por por esta molécula, ¿no?